Hola, hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar a que Brenda se conecte para dar comienzo a nuestra, hola Richie, a nuestra segunda temporada de Deconstrucción del Arte, donde hablaremos, ahí está Brenda, vamos a ver, de por acá, esperando. Hola. Hola, hola, nos volvemos a encontrar nuevamente en esta segunda temporada de construcción del arte. Hoy no tenemos música, tenía que haber buscado alguna musiquita para iniciar nuestra temporada, donde comenzaremos hablando sobre Gustav Klimt. Oye, alucina que es mi primera en vivo que hago en mi vida. Primero. Te lo Felicitaciones. juro, nunca había hecho un envío y qué bueno que comenzar nuestra segunda temporada de construcción del arte ya de este lado. Sí, Patica, saludos, saludos para ti también. Gracias siempre por estar presente y gracias a todos los que se están conectando. Eh, Hablarles un poco de qué va nuestro programa, que es nuestro programa en español, organizado por Blockart, donde nos unimos para conversar siempre sobre un artista o sobre un fenómeno determinado. Y desde mi punto de vista, hablaremos sobre el artista, la vida del artista, cuáles son sus principales características, qué hizo, qué no hizo, los dramas, porque nos encanta el drama de los artistas y cómo fue viviendo. Y desde el lado de Brenda, ella va más por el lado comercial, por el lado de hablar cómo se comporta el mercado del arte alrededor de la obra de este creador. No se olviden que esto es una conversación con ustedes igualmente. Esto es un programa español que tenemos como broker. Y dejen sus comentarios, sus preguntas. Ya saben cómo es la dinámica. Estoy súper emocionada de poder ya empezar esta temporada primavera-verano 2020-2021. 2020-2021, Pero nos vamos porque para... yo creo que a pesar se acaba la cuarentena, pero nosotros seguimos, nosotros vamos a seguir deconstruyendo porque hay muchos artistas por deconstruir y muchas vidas por desentrañar para que todo nuestro público pueda conocer mucho más sobre estos creadores. Y la vida de Gustav Klimt es súper interesante. Y ya Richie incluso nos estuvo adelantando un poco que él fue maestro de Evo en Chile. De hecho, Evo en Chile es como un gran símbolo de Viena, pero ya después de muerto, pero en realidad Klimt es, uno va, cuando vayamos, porque tenemos que ir a Viena en algún momento, tenemos que ir sí o sí y estar frente a las obras de este gran creador que en realidad es excelente. Entonces yo creo que ya podemos comenzar hablando un poco de este artista y bueno, nace en 1862, que es un periodo bastante interesante, es un momento donde Europa está en algunas revoluciones, en estos cambios donde se elimina un poco el lado artesanal por el lado más industrializado. Entonces vamos a ver que este es un periodo bastante rico en cuanto a movimientos. Hay que recordar de que Gustav Klimt nace en un momento donde se está desarrollando en Francia el impresionismo, se está desarrollando el postimpresionismo, así que tenemos artistas como Monet, Manet, Van Gogh, Cézanne, y vamos a ver cómo desde otra parte de Europa, desde Viena exactamente, nace este personaje inquieto que en realidad fue un gran destacado incluso como estudiante de pintura, porque él gana una beca junto con su hermano, algo súper interesante como Ernst Klimt, que es su hermano, y su amigo Franz Mach, que son como la triada, esa triada que los profesores adoraban en esta academia de arte y artesanía, porque hay que recordar que en este momento la artesanía y las artes, sobre todo las bellas artes, estaban muy ligadas. Entonces, ellos tienen como profesor de pintura a Julius Victor Berger. Julius era un pintor completamente académico, es decir, que la formación de Gustav Klimt, esa obra que nosotros conocemos, que todo el mundo
conoce de los dorados, de esa figuración bien sensual, bien erótica. Incluso tú me estuviste enviando una de tus obras favoritas, que es espectacular, la de Judith. Entonces vemos ese lado erótico, pero ¿cómo nace este aspecto erótico y sensual de la obra de Klimt? Porque Klimt era un pillo, era un personaje bastante interesante en ese sentido. Entonces, su formación es completamente académica. Y vamos a ver cómo Gustav Klimt, junto con su hermano y junto con su amigo Franz, ellos comienzan a darse cuenta de que el arte vienés está retrasado con respecto a el arte europeo. Entonces vamos a ver cómo ellos comienzan a buscar caminos y vías para modernizar el arte en Viena. Hay que tener en cuenta de que es un momento también donde está este modernismo catalán, un modernismo que se va a expandir por el resto de Europa, conocido en Francia como Art Nouveau, conocido en Italia como en Inglaterra, perdón, como Liberty Style, como un estilo libre, y en Viena el Art Nouveau se conoce como secesión vienés, un movimiento que es fundado por Klimt junto con otros compañeros que vamos a mencionar en un ratito. Entonces vamos a ver cómo Klimt comienza a estudiar en 1876 y en 1883 ya termina sus estudios, ya termina esa formación académica, esos retratos, porque su profesor era un retratista excelente. Era uno de los mejores retratistas que tenía la sociedad vienesa de este momento. Y vamos a ver cómo cuando ellos terminan, junto con el hermano y junto con Frank, fundan la Compañía de Artistas Vieneses. Una compañía que comienza a darse cuenta de que la modernidad no está en la academia. La modernidad no está en ese neoclasicismo que comienza a tomar estar muy presente en toda Europa, ese eclecticismo que comienza a perdurar en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Ellos se han dado cuenta de que no, de que la modernidad no está en ese punto y comienzan a buscar otros intereses. Y ahora entra un factor importante en la obra de Klimt, porque Klimt, como veía a su padre, y eso es importante, el padre de Klimt era un metalero, pero no metalero de rock and roll, sino un metalero, hay que aclarar, un metalero que trabajaba los metales y sobre todo trabajaba el oro. El padre de Klimt trabajaba mucho con oro y esa influencia del oro que viene de Bizancio, viene de toda esta variante occidental y oriental del Imperio Romano cuando llega a Bizancio en Oriente, con todas las construcciones de todas las mezquitas y todas las catedrales, y todo el trabajo con oro, a Klimt lo va a influenciar. Por eso vemos la obra de Klimt donde vincula esa figuración libre, esa figuración femenina vinculada con el Art Nouveau, pero vinculada también con el oro, porque él veía a su padre hacer monedas de oro, hacer objetos de oro, porque era su trabajo. Entonces, como quiera que sea, el padre influenció muchísimo en la obra de este creador. Ahora, hay un teatro en Viena, que es el Burgtheater en Viena, que Klimt, el hermano, y Franz son invitados a realizar murales en ese teatro. Y de la realización de esos murales impactó tanto la obra de Klimt por encima de su hermano, porque su hermano seguía la corriente académica, al igual que Franz. Eran dos grandes retratistas y seguían esta línea académica muy diferente de Klimt, que ya estaba rompiendo cánones y estaba rompiendo con muchos de los factores que estaban de moda en la academia europea sobre todo. Entonces vamos a ver cómo, y aquí tengo el nombre, el emperador Francisco José I le entrega la medalla de oro de la Orden de Mérito por haber intervenido. Klimt, solamente a Klimt, no a su hermano, no a su amigo, sino a Klimt le entrega esta medalla y eso ya le da, legitima, es como una especie de crítica que legitima la obra de Klimt y ya Klimt comienza a ser famoso, porque además fue un artista muy famoso, fue un ícono de Viena y de esta zona de Europa. Entonces vamos a ver cómo es un creador que a partir de que gana estas medallas comienza a adquirir gran importancia
no solamente en Viena, sino ya en parte de Europa. Lamentablemente, en 1892 muere su padre y muere su hermano, y junto con sus dos grandes amigos, dos grandes arquitectos y diseñadores industriales que fueron Joseph Olbrich y Joseph Hoffmann, fundan lo que es la Secesión de Viena. Secesión de Viena que en realidad es un espacio, porque Olbrich hace un edificio, construye un edificio que quiero mostrarlo, que en realidad es, pero espectacular este edificio. Acá lo voy a mostrar para que vean. Fíjense cómo toda la influencia y todo el oro y toda la figura femenina que es típica de este modernismo en Viena, de esta vanguardia vienés. Y vamos a ver cómo esto es un espacio expositivo, un espacio donde los creadores que van a estar junto con Klimt en la Secesión vienés comienzan a exponer. Y ahora comienza el lado interesante. Todos seguro conocen la historia de Zeus, el dios Zeus, que más mujeriego no pudo ser. Y Klimt era como la representación de Zeus en Viena. Era un personaje que estuvo casado con una mujer que tuvo varios hijos. En total, Klimt tuvo 14 hijos. 14 hijos con diferentes mujeres. Incluso fue un drama porque cuando Klimt muere, cuando él muere, aparecieron en el juzgado vienés 14 demandas alimenticias para cada uno de los hijos de Klimt. Pero ¿a quién van a demandar si ya Klimt está muerto? Entonces te pones a pensar y el tipo fue como esa encarnación, exactamente. Maffer, que fue una de mis alumnas, la lluvia de oro de Klimt, en cuántas cosas no se transformó Zeus para estar con las diosas o para estar con las humanas, porque Zeus no perdonaba. Y como mismo Zeus no perdonaba, Klimt también. ¿Y cuál era la belleza femenina de Viena? Mujer alta, blanca y pelirroja. Era como una especie de femme fatale que construyó Klimt, que eran sus modelos y que por supuesto después de terminar sus sesiones de posar para él, como Zeus hizo, que se transformó en moneda para rozar las piernas de Danae, Klimt también rozaba las piernas de cada una de sus modelos. Y en cada uno de esos roces aparecía un descendiente de Klimt. Era bastante interesante esta construcción de esta femme fatale vienesa que funcionó como modelo, porque si nos damos cuenta, las obras de Klimt son mujeres eróticas y cómo el hombre sucumbe ante el poder sexual femenino. El hombre se destruye y el hombre se arrodilla frente a la mujer ante su seducción. Y ahí entra, y ya hablaremos un poco cuando lleguemos a Judith, porque esa obra de Judith es bastante interesante, porque es un tema religioso, pero es un tema religioso que está vinculado con la sexualidad. Entonces, como es erotismo, él lo vincula con el aspecto religioso, que sabes que religión, sexualidad, erotismo era algo escandaloso para el momento. Lógicamente, Klimt tuvo sus retractores, Klimt tuvo gente que lo admiró muchísimo, pero al mismo tiempo fue muy criticado. De eso muchas obras, muchos murales realizados por él fueron eliminados, fueron borrados por el mismo Estado. El Estado se encargó también de borrar parte de la vida de este creador. Y en realidad la secesión vienesa marcó un antes y un después del arte europeo, sobre todo el arte en Viena, porque ya comienza la modernidad, comienza esa ruptura canónica de el retrato, esa ruptura de lo perfecto, lo bello. No, ya la pincelada hay que soltarla, los colores hay que buscar otro tipo de color. Ya ese retrato neoclásico, ese retrato idealizado de la gran aristocracia de esta ciudad, se comienza a eliminar y se comienzan a representar al pueblo, las prostitutas, las mujeres adineradas, pero mujeres adineradas que aparecían como personas, como mujeres que cobraban servicios sexuales. Entonces,
Eso fue un punto de partida para que Viena comenzara a despegar en el mundo del arte. Recuerden que París, este es un momento en el que París sigue siendo la capital del arte y todo artista que se respetara comienza a llegar a París para estudiar. ¿Cómo se llamaba el maestro de Klimt? Julius Victor Berger. Es como se llamaba el maestro de Gustav Klimt, que era un académico, pero total. Es que el arte académico es muy fuerte. La academia a nivel de Europa, en Londres, en Francia, en España, en Viena, en Alemania, es muy fuerte. Ese academicismo de influencia neoclásica, cuando se descubre Herculano, Pompeya, que se descubren esas grandes ciudades romanas, la academia es fundamental. Incluso en América Latina, cuando se fundan las academias de San Carlos, la Academia de San Alejandro, las academias de Bellas Artes en el continente latinoamericano, también llega toda esta influencia del retrato, de la pintura bien estilizada, pero claro, los artistas comienzan a romper, ¿no? Y comienzan a buscar otras maneras de representar, que eso lo hicieron los impresionistas. Para que a Viena llegaba el impresionismo, en realidad tenemos que ver a un Klimt que no solamente es un artista vinculado con el Art Nouveau, sino también es un artista muy simbólico. El simbolismo en la obra de Klimt va a ser fundamental. ¿Y qué sucede? Hay un cambio del siglo XIX al siglo XX que es conocido como arte finisecular. Ese arte finisecular es lo que nos da a nosotros desde 1890 hasta 1905, que ya el grupo de secesión vienesa se desintegra completamente. Y no solamente en Viena, en España hay un cambio de siglo espectacular, un cambio de siglo donde el simbolismo y la figura femenina cobra un papel fundamental. Cómo lo femenino en este momento es la figura clave, lo sensual, lo erótico, cómo lo femenino se vincula mucho con el aspecto de la naturaleza, esas líneas sinuosas que en 1927 se rompe completamente esa estilización femenina con el Art Deco. Y quiero aclarar rápidamente, para no desviarme del tema, el Art Deco es un estilo masculino, pero la figura femenina sigue siendo protagonista. Pero es una figura femenina más geométrica, muy diferente a la figura femenina del Art Nouveau, que es una figura más sensual. Entonces, ese es el contexto en el que vamos a ubicar a Klimt, y ahora que Brenda comiences a hablar un poco del lado comercial y de cómo se han comportado las ventas de este creador, podemos ir mostrando algunas de las obras y podemos ir deconstruyendo y profundizando un poco más en el trabajo de este creador. Así que nada, extrañaba decir eso, paso la señal a los estudios centrales y comenzamos a hablar ahora sobre mercado y cómo se comportó la obra de Klimt a nivel monetario. Escucho, estudio, aquí estudio. Dani, gracias por toda esa información. Siempre me quedo apuntando. Recordarles a todos, tienen que agarrar su lápiz y papel, porque que esto es una hora en donde nosotros hacemos un concentrado, así, un gran concentrado de construyendo en el proyecto a diferentes artistas, ¿no? De toda la historia que nos sentimos más emocionados, más afín, tenemos mayor afinidad. Antes de pasar a números y a subastas, quiero mencionarles acerca de unas obras y empezar por esa obra que me encanta, me fascina el uso del oro y del pan de oro, ¿no? Que justamente mencionaba Daniel, que su padre trabajaba mucho con el oro, porque finalmente la referencia desde muy bien. Entonces, al estar rodeado de material que brilla tanto, cuando tú tienes un material que brilla, el conductor de energía, también eso la obra que quiero presentar antes que nada, y es una de las favoritas, Judith y la cabeza de Holofernes. Holofernes, él era un general babilónico
Nabucodonosor. Esto me lo sé porque creo que uno de los primeros libros que leí de años 7 u 8. Entonces, tienes esta capacidad de... Es una belleza, pero muéstrala así un poquito más amplio el plano para que se vea la cabeza de Holofernes, que justamente está ahí. Eso. La forma en donde presenta la cabeza es... Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, este general fue decapitado por Judith. Hay todo un capítulo, ¿no?, de Judith en la Biblia. Ella está decapitándolo mientras él estaba inconsciente, tratando de conquistar lo que hoy en día es Israel. Antes era Betunia. Betunia era. Sí, Betunia. Pero me fascina esa veladura que tiene, sobre todo en el que tú ves, como que ves y no ves, y todo el detalle en la información, ¿no?, que te comunica esta Judith con el pecado, toda la composición de esa obra, me encanta. Y solamente coloque la mitad del rostro decapitado. Me parece que significa muchísimo. No sé qué opinas tú, Dani. Brady, ¿puedes poner tú la imagen para yo describirla un poco, porfa? A ver. En realidad, aquí es el elemento de esa fe fatal. Acá no nos muestran, mira, el tema de Judith y Holofernes es un tema que se ha representado desde el Renacimiento, manierismo, desde el Barroco. Entonces es un tema donde siempre, incluso hasta artistas académicos, desde la academia de tema mitológico, tema religioso, comienza a representar estos pasajes. Y vamos a ver cómo acá no nos interesa ver el rostro de Holofernes. Acá nos interesa mostrar a una Judith seductora. Fíjense el rostro, todos los que nos están escuchando, fíjense el rostro, fíjense el cuerpo descubierto, donde se ve uno de los pechos de Judith, y fíjense las manos. Fíjense cómo Judith acaricia y agarra la cabeza de Holofernes. No como lo veíamos o como lo vemos en el barroco, sino que acá lo vemos más sensual, más erótico, y cómo Holofernes estuvo seducido completamente por la belleza de esta mujer. Y además que el oro complementa mucho más esta información. Y el oro es la que nos está hablando de esta riqueza, no solamente la riqueza visual, sino la riqueza y el poder que tiene la mujer con respecto a el hombre, y cómo la mujer y lo viril decae completamente al lado del aspecto femenino. Ya, Brendy, gracias. No sé si tienes el precio de venta de esta pieza. No, de esta de aquí no tengo, porque finalmente, esta no sé en dónde se encuentra hoy por hoy, pero No, está en un museo en Viena. Esta obra está en un museo en Viena, en el Museo de Belvedere en Viena. Algo que quería justamente mostrar, quien también, y yo creo que hacer que resuenen muchas cosas de varias personas, porque lo deben de haber visto en una de las pinturas de Caravaggio, que esa claro. Es clara, ¿no? Claro, pero nosotros vemos la obra de Caravaggio y fíjate el rostro de Judith, fíjate cómo está cortando, cómo se ve y cómo le dan importancia a la figura masculina, que Klimt no le interesa. Y fíjate ese rostro frío, esa frialdad que vemos en el rostro de Judith. Pero ahora, ¿dónde está la teatralidad? ¿Dónde está el sentido dramático de la obra? En el rostro de Holofernes, cuando le están cortando la cabeza, porque el barroco lo que buscaba era ese dramatismo, pero un dramatismo que se contrapone a esa frialdad de Judith y la criada, de Judith y la empleada que está al lado mirando tranquilamente cómo le están cortando la cabeza a un hombre. En realidad es un tema representado de tantos puntos de vista que en realidad es espectacular. Y llegamos a un Klimt que ya es completamente simbólico, que ya es completamente, y nos recuerda mucho a toda la estética del cine noir norteamericano de los años 40, de la femme fatale, rubia, seductora, de sus labios pintados, que seducía a todo hombre que le pasaba por delante. Así nos está mostrando
Klimt una obra que es mucho antes del cine noir, que es los años 40. Entonces, ¿cómo hay una relación entre todos estos temas? Porque muchos se ve algo vivido. Sí, exactamente, se ve algo vivido, Gustavo. Exactamente. Muy bien. Bueno, ahora sí, como bien mencionabas, esta obra se encuentra en el Museo de Viena Belvedere, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Eh, el nombre es de, a ver, Österreichische Galerie Belvedere en Viena. son campeones para ponerle también con todos los nombres y apellidos. Vamos a ir para visitar a nuestro único artista austriaco que tenemos en representación, gracias a la Embajada Austriaca en Brenda, Perú. escúchame, incluso en Nueva York hay un museo que es el New Museum, pero yo no pude ir, es decir, está el Metropolitan y caminas unas cuadras hacia adelante, está como para hacia la parte este, creo, de Manhattan, pero no pude ir y ahí hay gran parte de la obra de Klimt y la verdad me arrepiento muchísimo de no haber ido a ese museo. Pero bueno, siempre pienso hay que dejar asuntos pendientes para poder regresar. Y ese próximo viaje, lógicamente, lo vamos a hacer tú y yo. De todas maneras, va a ser, me parece que te referías al New Gallery en Nueva York, Eso, tienen eso, justamente el New eso. Museum, otro corte, New Sí, Museum sí, queda en sí, eso, Gallery, mismo. pero ese New Gallery pertenece justamente a gran parte de la colección, tiene y cuenta con Klimt. Pero ahí justo Jenny nos menciona de Nueva York, saludos a Jenny también desde acá de Perú, y verlo en Nueva York, gracias por el dato. Patica también se une al viaje a Nueva York. De todas maneras, Patica, no vamos a romper ninguna Jenny silla. nos recibe, Jenny nos espera en el aeropuerto, Jenny nos tiene que esperar sí o sí. Ay, ay. Otro dato también, el Upper Belvedere Museum Palacio en Viena, justamente que estábamos mencionando, Leopold Museum también en Viena. Obviamente, claro, porque él es un artista austriaco de orgullo, ¿no? Austriaco, entonces obviamente se tiene que tener ahí mismo. Y otras colecciones más. Ahora, la subasta registrada más antigua que ha incluido obra de este artista ha sido en 1985 en Sotheby's. Esa es la más antigua y registrada. Significa que no se haya subastado. Recuerden lo que mencionó Daniel. Este es un artista súper cotizado, un artista que ha gozado de su fama porque realmente ha sido, dentro de todo, disruptivo en cuanto a la cuestión de no presentarse solamente tan académico, ¿no? O enfocado en la academia y sí señor, sino al contrario, con su hermano, acá en este movimiento, ¿no? ¿Es? Secesión de Viena. Secesión, perdón. Y asimismo muere, me parece, a los 55 años. No es una tampoco haya fallecido de tanta edad. La obra más reciente que ha sido vendida ha sido un dibujo acuarela que ha sido vendida este año. Y a la fecha se registran 2.105 de obras subastadas solamente por una website que es artprice.com. Este es mi mayor referente a subastas y a data, ¿no? Comercial. Yo les recomiendo muchísimo realmente anotar estas websites que en este caso la curiosidad no mata gato. Acá la curiosidad te da mayor información e información es poder. Así que más puedan ustedes absorber esta información, mejor. Una de las obras ha sido subastada en Estados Unidos ayer, todavía no tengo información de cuál ha sido. Yo la voy a ir compartiendo seguramente durante la próxima semana. Y otras dos van a ser subastadas en Francia e Inglaterra próximamente. Así que ya saben, esas son las ultimitas. ¿Dónde está la paleta? ¿Dónde está la paleta? Tenemos que ir a pujar. Tenemos que ir a pujar por las horas. ¿Cuál fue la primera obra de 1885 que se vendió de él, no? No, 1985 en Sol. Pero tienes el título. No, porque estos son registros que, o sea, de más de 2.000 resultados, olvídate. Lo que voy a darles es, sí, momento, calma.
Les voy a dar las obras de mayor valor vendidas a la fecha. He elegido 4, ¿ok? He elegido 4, porque como hay un montón, quiero irme por estas de acá. Antes de pasar a los nombres y apellidos de estas obras, porque están en austriaco, ni siquiera está en austriaco, lo que quiero presentar igualmente es un cuadro, ya que saben, me encantan todos estos recuadros económicos y de alzas y de todo. Esa es la media, digamos, de cómo es que ha ido porcentualmente vendiéndose, considerando, ¿no?, en casas de subastas a lo largo del año desde 2003, desde 2015, a la fecha, ¿no? O bueno, actualmente. Obviamente 2020 tenemos pandemia, obviamente esto iba a ir para abajo. Pero dentro de todo, casas de subasta presentan que sí, efectivamente, en arte moderno han habido un par de alzas, año 2018, 2015, y en el 2017, acá es donde vamos a entrar a una de las obras de mayor valor vendidas por Klimt, que es, ahora te dicto igual para que también lo puedas contar, Dani, el retrato de Adele Bloch-Hauer, número 2. El número 2, porque esta señorita, bueno, es la señora de la esposa, mejor dicho, de uno de los patrons, uno de los padrinos, digamos, ¿no?, que inversionistas y que apoya a Gustav Klimt allá en Viena. Y a ella, la única que el artista retrata 2 veces. La única mujer que retrata 2 veces. Esa obra de ahí fue vendida en el noviembre de 2006 por la casa de subasta Christie's. ¿En cuánto creen? 2 millones. ¡Más! ¿Mucho más? 15, por 20. Por 40 veces. Espera, hay que, sabes que lo mío son las letras. Si me pones a multiplicar, me bloqueo. Y te dije 2 millones, 40 veces, 80 millones. 87.9 millones de dólares en 2006, noviembre del 2006, por la casa de subasta Christie's. Esta fue la 4ª obra de mayor valor vendida en una casa de subastas en esa época, ¿no? Hasta esa fecha, 2006. Luego, otra obra más que también tiene un buen valor fue Bauergarten. ¿Cómo? Bauer, B-A-U-E-R-N, Garten. Que bueno, es Garten, ¿no? Garten es un jardín, es un jardín. Esa no me gusta mucho, para serle sincero. Pero ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Que en el cambio de siglo hay mucho paisaje. Si nosotros, mira, y le voy a recomendar a nuestros oyentes que busquen la obra de Santiago Rusiñol. El cambio de siglo en Cataluña fue súper importante. El modernismo catalán es el primerito. Cataluña es una de las primeras ciudades en llegar a la modernidad de la mano de Gaudí, de la mano de los grandes creadores de este momento. Entonces, el Art Nouveau, a pesar de que es un estilo de que todos conocemos, francés, no sé qué, en realidad el Art Nouveau, que tuvo esta denominación modernista en Cataluña, por eso a veces yo le digo a mis estudiantes, y siempre le comento a todos, no podemos decir de que, eso es moderno. No, la modernidad es una cosa y el modernismo es otra cosa completamente diferente. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, la pintura española, Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa, que son 2 grandes pilares del cambio de siglo, vamos a ver paisajes, sobre todo Rusiñol. Rusiñol tiene unos paisajes espectaculares, pero son unos paisajes simbolistas, como mismo les voy a mostrar esta obra de Klimt, que es un paisaje normal, un paisaje sencillo, en realidad tiene toda una significación por las flores, el color, la forma, que al final la flor siempre va a estar vinculada a todo el elemento femenino. Entonces vamos a ver cómo, y en algún momento creo, Brenda, que podemos hablar no de un artista, sino hablar del cambio de siglo en Europa. Porque el cambio de siglo
tiene, y ya después coordinamos tú y yo dentro del cambio de siglo a quién vamos a abordar o a quiénes vamos a Claro. abordar para seguir con nuestra sinergia que siempre estamos acostumbrados, pero pienso que debemos hablar, aunque sea de esos dos artistas en Cataluña, debemos hablar del cambio de siglo en Francia, de cómo se da ese fenómeno tan interesante en Francia, incluso cómo se ve un cambio de siglo en América Latina. En América Latina casi nadie habla y lamentablemente en el Mali no hay, está representado el cambio de siglo, pero falta. Creo que falta esa influencia de ese cambio de siglo europeo en América Latina reflejado en nuestro museo acá en Perú. Y no es porque yo, bueno, soy nacionalista, hablo de Cuba y tal, pero por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de La Habana hay una sala con más de 40 obras dedicadas al cambio de siglo, porque el cambio de siglo es el cambio del pasado a lo moderno, a todo el aspecto de la revolución industrial. Entonces nos hace falta otro edificio, nos hace falta que el Mali construya otro edificio para ampliar la colección y poder contar la historia del arte peruano como tiene que ser, como, con todos, con lo bueno y con lo malo. Porque en el Museo de Bellas Artes de La Habana no está todo lo bueno. En el Museo de Bellas Artes de La Habana está lo malo también. Y vemos cómo el artista sube y cómo el artista baja en la calidad estética. Entonces pienso, y eso lo vemos en el MoMA, lo vemos en el Metropolitan, lo vemos en muchos museos del mundo, y por qué nosotros acá en Lima nos tenemos que quedar atrás. No, tenemos que ir y avanzar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Creo que ya me fui en floro y eso es otro tema que podemos abordar en No, algún momento. igualmente secundarte con tu comentario, porque yo creo que finalmente, claro, es un tema de ver, reconocer y para poder seguir y continuar. Son momentos disruptivos, ¿no? También así contar cómo es que pasan estas transiciones, ¿no? ¿Por qué es que existe, ¿no? Es mirar un poco atrás también finalmente y tiene un porqué, continuidad, ¿no? Y el cómo se presenta también, ¿no? Entonces es algo interesante, es bien interesante lo que me dices. Siempre hay puntos de mejora, siempre van a verlos en todos los aspectos, así como nosotros estamos acá en Perú, también debe haber un montón de gente también haciendo lo mismo con su MoMA, Met, con todos, por todas partes, pero es parte de, ¿no? Finalmente. Y bueno, tú eres crítico de arte, así que está en tu vena, obviamente, hacerlo. Y yo cuestiono todo, así que también. Entonces, si no nos cuestionamos, es que incluso hasta desde tu punto de vista comercial y monetario y de subastas, te cuestionas y hay un cuestionamiento y que lo compartes con nosotros y ese cuestionamiento siempre va a estar presente y es un cuestionamiento que en realidad es enriquecedor porque es muy bonito conocer que, que el artista estuvo con no sé quién, tuvo 14 hijos, murió de neumonía, hubo demandas, no sé qué, pero qué interesante poder complementar, que es lo que hemos venido haciendo desde marzo. Ya cuántos programas llevamos, más de 20 programas hablando. Y en realidad, eh, cada artista es un mundo, cada artista es un universo. Entonces, como dice Renzo, deconstruyendo el Mali. Pero yo pienso que la deconstrucción del Mali la podemos hacer presencial. Ya cuando el museo abra, reunimos a todos nuestros oyentes que vivan en Lima y hacemos un live también in situ en el Mali y ahí conversamos sobre el Mali y cómo, y ahí puedes hablar, Brenda, súper bien de todo el aspecto monetario de las piezas que se encuentran dentro Uf, del sí. Mali, que Ahí han no, subastado, va a que ser como cuando visité el Louvre, mi mamá me dijo ya 3 días, todo un fin de semana, hay que cerrar, y hay que empezar a deconstruir todas las horas que tienes que ver. Bueno, continuemos con Bauergarten. Bauergarten, esta obra que a mí no me gusta mucho, la verdad, es un poco aburrida, ya saben más o menos cuál es mi estilo, ya les dije la de YouTube, de los Verne, obviamente eso es totalmente empoderamiento, pero así como que me va un poco los Vernes te decapito. Y en este claro, el paisaje habla mucho con respecto a la corriente per se, el momento, ¿no? Lo que se estaba comunicando, lo que se estaba pintando, lo que se estaba proyectando. Esta obra fue vendida en 48 millones de libras esterlinas, en 59.3 millones de dólares en Sotheby's, Londres, marzo 2017, en la subasta de obras impresionistas modernas
realistas, así que ahí debe haber algún Dalí también por ahí seguramente. Seguro, segurito, segurito. Pero ahí ya ves cómo comienza a pesar el nombre del artista, porque es un paisaje normal, pero es Klimt, es un paisaje de Klimt, que no vamos a ver muchos paisajes de Klimt, no hay muchos. Entonces, pienso que eso es importante. Sí, hay otra obra también que he elegido acá, Schlosskammer am Attersee 2. Espérate, Schloss es porque acá ya no es ni inglés ni francés. Ahora estamos en un idioma que ninguno de los dos conocemos. Por favor, Espérate que lo tipeo despacito, acá. despacito. ¿Cómo? Schloss, acá lo voy a tipear para que se vea Ya. bien y todo el mundo pueda leer. Esto es La como Luis número Fonsi. Esto es como Luis Fonsi. Despacito. sí. A ver. Ahí sí. Esa de ahí fue vendida en Christie's, Londres, 1997, por drums, 21.447.400 dólares. Esta obra fue vendida en esa cifra fue hecha en 1909. ¿Y qué cosa es lo que nuevamente, no es un paisaje como el de siempre, no, es un paisaje en un lugar que acudía la élite, ¿no? Y era como una especie de club, ¿no? De sociedad, digamos, donde vivía Clint, ¿no? Pertenece a una serie de obras que encontraban en este lago Attersee, no sé cómo se pronuncia la verdad, disculpen. Y Pero la serie... debe ser como un ¿Ah? atardecer, ¿no? Como un atardecer. El lago se llama así, Lago Attersee. Pero la serie fue producida en 1908, fue hecha, perdón, 1908 a 1902, en ese periodo. Pero esta obra fue hecha en 1909 y fue vendida en Christie's, Londres, en 1997 por 21.447.400 dólares, ni menos. Nuevamente, no es de mis favoritas. Importante igualmente mencionarlo porque también igual es una cifra, o sea, estamos Muy hablando alto. ya sobre 20 millones de dólares. Todas las obras que les he mencionado. O sea, la más escandalosa, voy a decir así, la más escandalosa es la de 87.9 millones de dólares, la del retrato de esta mujer. Yo creo que el significado, el motivo de esa valoración de obra es por justamente el retrato de esta señora. La única mujer que él retrata 2 veces. Después de terminar con la siguiente obra, vamos a ver el retrato número 1, ya para que... Claro que es el más caro, creo, ¿no? El más caro de él, creo que es el uno, que es el que es ella misma, pero dorada, completa. Sí, que eso de al toque va a decir, sí lo he visto. O sea, porque la más conocida viene a ser el beso, ¿no? Pero bueno, eso ya es todo el mencionar y decir todo el beso. Esa es la número 1, retrato de Adele Bloch-Bach 1. A esta señora es a quien retrata 2 veces y ella es esposa de un patron, de un, digamos, inversionista que ayuda mucho a la carrera del artista. Miren, todo es que todo eso es como si fuera pan de oro. Miren esos azules y los ojos. Eso era algo que me extrañaba, Dani. Coloca mucho, ¿sabes qué? Ojo en el, como en toda la zona de faldas, ¿no? Las faldas hacia Es abajo. símbolo de poder y protección. Qué buena, qué buena, qué buena, no sabía eso. El ojo, recuerda que el ojo viene desde los egipcios, como Sí. símbolo de poder y protección, y eso fue transitando por todas las culturas. Como Horus, ¿no? Que creo que era también el dios. Y está representado por ese ojo, ¿no? Con las pestañas. Siguiente obra. Y ya la última para poder cerrar un poco, porque el tiempo nos gana para... Frauenbildnis. Frauen, que viene a ser como Frau, ¿no? Como señora en alemán. Frauenbildnis. Frauen. Frauen. Bild. B-L-D-N-I.
es el retrato de Ria Munk, número 3. ¿Te salió? No, no me salió, no me aparece. Ahora, Tal, yo creo tal vez deletré, escribí mal. que yo lo tengo por acá. Toda esta información que les estoy pasando igual se encuentra en whitewalls.ch. Es un buen referente asimismo de obras que quieran saber valuaciones, precios, casas de subastas. Consolida muy bien la información. Ah, aquí está, justo, se los voy a presentar acá. ¿Ya apareció? A ver. Esta. Ya. Pero sin tanto dorado, ¿no? Ves más un poco como que el grafito, digamos, acá o en esta parte, ¿no? No sé si utilizo, mira, más ojos. Flores como ojos, yo los veo, la verdad. Esta obra de aquí fue vendida, bueno, hecha en 1918, aquí ven, y es el retrato de Ria Munk, número 3. Esa obra fue vendida en Christie's, Londres, en 2010 por $28.132.310. 28.132.310 dólares. Es bastante. Y así, bueno, hay también muchas más obras que en donde él también retrata mujeres, ¿no? Bueno, muchas mujeres también igualmente de la aristocracia, de la sociedad, de entorno, ¿no? Digamos que... Pero esta mujer sí no he encontrado mayor información. Ria Munk. Prefiero el otro retrato, la verdad, soy sincera. ¿Cuál ha sido su favorita? Gente, pueden comentar, pueden hacernos las preguntas. En realidad esto ha sido una forma de consolidar la mayor cantidad de información, tanto comercial como del background y de la historia del mismo artista. Como siempre, mencionarles y agradecerles muchísimo ellos que nos han estado dando sus inputs, su feedback y asimismo sus sugerencias de artistas. Tenemos ahí en varios artistas, pero recordar, pueden mandarnos tanto por mensaje directo a Blogger, tanto por mensaje directo a Daniel, y así vamos a estar deconstruyendo semana a semana, sábado a sábado. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al clip? ¿Alguna sugerencia para una próxima deconstrucción en esta nueva temporada de deconstrucción del arte? Ya hablamos de Basquiat, creo que hablamos de Harry, pero no hemos hablado de Basquiat todavía. Ah, podemos hacer de Basquiat, claro. Basquiat, y eso lo menciona en el Blogger News de ayer, este artista, bueno, no, obviamente, pero una galería ha vendido él en 27 millones de libras esterlinas en 2017 por Instagram. Un coleccionista, y eso es algo que menciono justamente porque Instagram, bueno, la plataforma en sí, obviamente ahorita y con pandemia, lo que está pasando es que todos estamos migrando a poder vender y a ofrecer y a comercializar a través de esta plataforma, ¿no? No solamente websites, redes, sino por Instagram. Muchos coleccionistas, potenciales compradores, ¿no? Que utilizan qué cosa, qué porcentaje quieren saber que nos vota esta marca, emporio, digamos, me mandó el reporte económico de los últimos 6 meses y es un 32% de coleccionistas que están adquiriendo obras de forma directa por Instagram, de forma directa. Entonces, no es nada nuevo el que se utiliza de forma para adquisición de obras, pero lo que sí está sucediendo es que hay que ver bien cómo se geolocaliza, cómo para el nicho, ¿no? Eso es algo que les voy a comento en este Blogger News, que pueden ir a chequearlo en cuenta y estaría súper interesante ser de Basquiat. Sí, Manuel nos dice Alphonse Mucha, pero
de Alphonse podemos hablar cuando dediquemos una deconstrucción al cambio de siglo. Cuando hablemos del cambio de siglo, ahí hablamos de todo el lado gráfico y del Art Nouveau francés de Alphonse Mucha. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les ha parecido nuestro regreso nuevamente y la obra de Klimt? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia para anotar todos los artistas de su interés, los artistas que ustedes deseen que nosotros deconstruyamos? Recuerden que ustedes lo piden y nosotros lo deconstruimos. Así es, y no vamos a parar a llegar a televisión o a radio, porque esa es la forma como queremos democratizar las artes. No es que nosotros hemos fusionado y nos hemos así contactado con Dani para poder hacer la democratización de las artes de una forma muy, muy plana, ¿no? Muy aterrizada, con información de, bueno, obviamente haciendo una investigación mediante internet, ¿no? Y recordarles que esa información está ahí, está para todos. Nos dice Renzo, mi cara. ¿Qué es lo que nos dice? Renzo, saludos, muchas gracias por siempre conectarte y estar y no perderte ninguno de nuestros capítulos. Saludos hasta allá de Construyendo Cacho de Cuba. Sí, bueno, en algún momento, creo que en algún momento sí tocaremos temas de arte cubano. Pienso que sí debemos, como bien estamos cubriendo varios países, en algún momento vamos a aterrizar en Cuba o en el Caribe y comenzar a ver artistas importantes. Y la verdad, Cacho fue, bueno, Cacho hoy en día, actualmente es un artista un poco complejo, pero en su momento fue un artista importantísimo. Fue incluso bueno, Lam fue el primer artista en llegar al MoMA y después fue Cacho. Cacho fue el segundo artista en vida en llegar al MoMA y Cacho en Venecia, en exposiciones importantísimas. No soy muy admirador de la obra de Cacho, sobre todo de las actuales. De las primeras, sí. Los 10 primeros años de Cacho son espectacular. Tengo la suerte, el privilegio de conocerlo. He hablado con él, lo poco que se puede hablar con él. Renzo me entenderá por qué. Y pues nada, ya eso en algún momento, lógicamente, hablaremos sobre arte cubano moderno, contemporáneo, corrientes dentro del arte cubano y cómo el arte cubano hay una simbiosis con Europa y América Latina. Y pues nada, agradecerles a todos nuevamente por conectarse, por esperarnos estos 2 sábados de vacaciones que tuvimos para ordenar un poco más nuestro programa. Y nada, como saben, de construcción del arte son 2 puntos de vista. Desde mi punto de vista como crítico, como curador, la historia del artista, quién fue, y desde el punto de vista de Brenda, como ya la parte más de marketing, la parte más de venta, de cómo se comporta lo monetario en la obra del artista. Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1...